Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jason Andrés Muñoz Ramírez. Curso el pregrado de Economía. En este momento voy a socializar el taller de Sociología. Es el taller de la actividad número 2, en donde nos pide que hablemos sobre reemplazar el conocimiento desde el sur, que es un texto de un famoso sociólogo llamado Sousa Santos, Bonaventura de Sousa Santos. Yo quiero comenzar con el envase primero, en aportarle a él, ya que en la historia de la sociología varios filósofos han hablado de este tema tan importante que es la exclusión de diferentes saberes, como está por ejemplo el caso del sociólogo de Michel Foucault. Obviamente en su biografía, en todos los libros que ha escrito, ha tenido demasiada importancia para el conocimiento, principalmente de todo aquello que se quiere excluir, ya que se quiere tomar principalmente a los saberes técnicos y excluir todo aquello que no sea técnico. Obviamente Michel Foucault nos enseñó en la arqueología del saber que todos los conocimientos son los que consideran verdaderos en la sociedad, dependen de una búsqueda objetiva, no dependen de ellos sino de las instituciones que controlan el discurso, ya que son las instituciones quienes dicen qué es verdad y qué no es verdad. Por eso nos habla del régimen de la verdad, donde varias instituciones blindan ciertos saberes, excluyen a otros, como si fuera un conocimiento vigilado, obviamente. Y Michel Foucault nos trata de enseñar de que ese conocimiento, esos discursos que nos hablan acerca de la ciencia y todo ello, no son verdades absolutas, sino son instituciones que tratan de estructurizar y a excluir varios saberes, ya que ponen en dudas a otros, así que tratan de cimentarse prácticamente en conocimientos que son considerados conservadores desde la parte técnica, desde las ciencias sociales e incluso en algunas instituciones científicas no permiten que ciertos saberes sean considerados para simplemente ver su verdad, ya que Michel Foucault ve como ello como una forma de exclusión y de opresión de el poder como tal. Otro de los grandes sociólogos que aportan a toda esta idea es Antonio Gramsci, con su hegemonía cultural. Antonio Gramsci es un gran pensador que nos habla de que existe una hegemonía, un poder que controla los saberes, y no solo lo hace por el ámbito económico, sino también que impone verdades. Lo hacen ver como si fueran ignorancia, como saberes que no encajan en un método, que no tienen una estructura. Incluso los llaman saberes inciertos o simplemente van contra el sentido común. Antonio Gramsci dice que esa hegemonía que excluye, que ridiculiza o simplemente que quiere imponer su verdad ante las otras, lo único que está haciendo es una forma de violencia, y que nosotros aceptemos esa violencia con el nombre de la tecnología y el progreso, cuando en realidad es una forma de controlar tanto el saber económico, social y científico, en base a unas creencias arcaicas, en sentido de que todo tiene que ser controlado en base a la ética y a algunas leyes. Antonio Gramsci, con una gran frase, nos dice que la única forma de demostrar de que el conocimiento está, digámoslo así, controlado por algo, es que utilizas la ética para poder excluir cierto conocimiento. Todo esto aporta a
Sousa Santos en su Epidemiología del Sur, donde nos habla de los saberes válidos, no válidos, donde la ciencia universal y occidental es, digamos así, no es universal porque no incluye ciertos conocimientos que también existen, que son en base a indígenas, afroamericanos, mujeres, ¿sí? De todos tipos de conocimientos deben ser aceptados, estudiados, incluso ponerlos entredicho, pero no excluirlos. Él nos habla de la ecología de los saberes, que es reconocer que todo conocimiento pues, se puede dialogar, es que en su misma base de la ciencia trata de no excluir a los demás conocimientos, sino simplemente refutarse a sí misma. Pero como ya volvemos a lo mismo de Gramsci, utilizan la ética y algunas formas sistemáticas para excluir aquello. Obviamente también nos habla de la justicia cognitiva, que es reemplazar los múltiples saberes que existen. Es que simplemente se reconozcan que existen saberes y esos saberes pueden aportar algo, pueden poner entredicho algunas leyes, algunos esquemas sistemáticos. Es por ello que es importante lo que nos habla Bonaventura de este pluriverso epistemológico, que no existe una forma de interpretar el mundo, ya que no lo hay, ya que incluso refiriéndome a existencialistas como Heidegger, fuimos arrojados a este mundo, de este mundo aprendemos y de ahí construimos nuestros propios saberes. Así que prácticamente nuestra forma de ver el mundo es también nuestra forma de entender el mundo, y no existe una sola forma de verlo. Obviamente esto es una forma para pensar la sociedad, repensarla en sentido de que existen conocimientos oprimidos, excluidos, y que hay que escucharlos principalmente porque son conocimientos, y todo conocimiento, a pesar de que sea falso o simplemente no tenga, digámoslo así, no sea físicamente posible, tiene algo que enseñarnos, algo que incluso nos parte de una idea, pero no simplemente por ser un conocimiento no occidental o estructurado de la forma occidental o de formas académicas, tiene que ser excluido. Obviamente, como Bonaventura nos trata de decir de que a través de esta oralidad, de la espiritualidad y la experiencia cotidiana, nosotros como personas en sentido de racionales, sabemos que hay demasiado contenido, demasiado saberes que existen pero son ignorados. Nosotros lo que tenemos que hacer es no excluirlos, verlos, estudiarlos, ver cómo esa justicia de conocimientos excluidos, al mostrarlos de esa guerra de los vencedores son los únicos que escriben la historia, volver a retomar a aquellos perdedores que han sido simplemente tapados por violencia o simplemente utilizando la ética como forma de exclusión. Incluso hasta los mismos derechos ya no se habla como derecho en sentido de reconocimiento, sino como forma de violentar. Así que es una buena enseñanza que nos da este autor, y obviamente nos tenemos que preguntarnos a nosotros qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que podemos criticar, qué es aquello que podemos entender. Y obviamente ahí sí nadie, como dijo Paulo Ferrer, nadie educa a nadie, todos nos educamos entre nosotros, meditandizos por el mundo. Es lo mismo que obviamente podemos entender de que fuimos arrojados a este mundo, vemos la perspectiva desde cómo fuimos creados, cómo nos enseñaron nuestros antepasados, las personas que nos rodean. Así que todo esto es simplemente una conjunción de saberes para entender de que todo el conocimiento, una vez puesto en duda,
tenemos mucho más de aquello que podemos comparar. Es que las verdades no hay absolutas, simplemente son un punto de comparación. Y va a llegar un límite incluso donde las verdades absolutas no explican ciertas cosas. Al estilo tipo física de que llega un punto de Newton no explica, por ejemplo, con su mecánica clásica, ciertos tipos de extrañezas cósmicas, en sentido de refiriéndome a la mecánica relativa de Albert Einstein. Hay un límite, nosotros tenemos que buscar aquel límite donde toda esa verdad absoluta deja de ser falsa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias.